Deseo que se encuentren muy bien en este maravilloso día. Hoy vengo a compartir un poquito más de toda la instrucción que he recibido durante estos años. El momento en que tuve mi despertar espiritual. Sí. Nunca imaginé que en mi vida fuera hablar, mi misión de vida fuera hablar de Jesús. Sí, porque mi enfoque siempre fue hacia la parte de las leyes. Quise ser abogada, pero por circunstancias tuve que postergar mi carrera. Pero Jesús ha transformado completamente mi mundo y mi vida. Y hoy quiero compartir con ustedes un poco la experiencia que tuve con Él. ¿Cómo llega Jesús a mi vida? Pero antes de que Jesús llegara a mi vida, tuve una revelación con la Virgen María, sí, con la Virgen Madre de Jesús. Antes de que tuviera estos encuentros tan sorprendentes, estaba súper anonadada. Veo que en mi vida empiezo a tener cambios vibracionales, los llamo yo de esa forma. ¿Por qué? Porque mi campo energético empieza a cambiar. Empiezo a sentir que en ciertos puntos de mi cuerpo fluye energía. Y estuve mirando y creo que son el punto de los chakras. Antes de que tuviera la visión con la Virgen María, sí lo digo visión porque mi canal más desarrollado es la parte visual, empiezo a ver cosas. Pues eso me producía miedo. ¿Por qué? Porque me cohibí de hablar, de expresarme, porque todo lo que hablaba o me expresaba se cumplía. Entonces empiezo a abstenerme de expresarme frente a otras cosas, de hablar de ciertos aspectos y más cuando mi energía estaba alta. Antes de que la Virgen María hablara conmigo, yo empecé a ver unas visiones, tuve visiones. Hoy sé que se llama la clarividencia, desarrollo de la clarividencia. Pues no le había puesto mucha atención. Hasta que la Virgen María me instruye y me explica que se aproximaba una pandemia. Pero no era obra de Dios. Eran obras hechas por las manos del ser humano. ¿Con qué fin? Con el fin de exterminar la raza humana. Pues de pronto sí lo que ellos tenían programado era un 70%. Hablemoslo en términos matemáticos. Yo cuando me voy por enterada de esa información y eso que están organizando algo más hacia la humanidad, pero lo que no saben es que Jesús está interviniendo. Jesús no va a venir del cielo como todos creen a destruir el universo ni la tierra. Si el universo se destruye, así, se destruye o le pasa algo al universo, a la tierra, es culpa. Los responsables son los mismos seres humanos por la avaricia. No todos los seres humanos, porque yo no los culpo a todos. Es una mínima cantidad de personas con poder. Sí, con poder, llenos. No considero que tengan amor, porque no dan amor, dan todo lo contrario. Entonces, ¿de qué les sirve tanto dinero a esas personas? Me doy por enterada que iban a estudiar la humanidad, pero que gracias a que hubo muchas personas en todo el mundo que tuvo su despertar, influyeron para que hubiera un cambio. Sí hubo un cambio porque podemos decir que
lo que ellos esperaban no lo lograron. Gracias a todas esas personas que se despertaron, tuvieron su despertar espiritual. Su energía movió muchas cosas, transformó. Entonces, yo me doy cuenta que la clarividencia, eso era una de mis habilidades y la sigo viendo. ¿Qué puedo decirles? Sí, es raro, ¿cierto? Porque yo vengo de una familia tradicional, yo soy católica. Yo vengo de una familia tradicional y ese fue mi mundo. Un mundo maravilloso. ¿Sí? Dudas. ¿Quién no tiene obstáculos en la vida? Aquí, en este mundo, tengo el privilegio de ser madre. Tuve el privilegio de comer, de dormir, de disfrutar con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. Entonces, ¿por qué no ayudar a dar un poquito de la instrucción que me han dado, que me han ofrecido y a la que he querido ser parte para compartirlas con ustedes? No le tengan miedo al despertar espiritual. No le tengan miedo a hablar con Jesús. Ese miedo fue influenciado en nuestra cultura. No se pierdan la oportunidad de desarrollar habilidades que tenemos dentro de nosotros. Porque esta espiritualidad es algo innato, viene con nosotros. Si no despertamos ahorita, no se despierta. En algún momento todos la van a despertar. Por eso Jesús decía en la Biblia, los primeros serán los últimos. Los que se considera que están en primero serán los últimos. Y los últimos serán los primeros. Yo le preguntaba en mi experiencia con Jesús, le decía, Señor, yo no le creía cuando me dijo que iba a hablar de Él. Yo, pero ¿cómo? No tengo conocimiento, hay tantas personas con tantos títulos, con tanta forma de expresar, de manejar la palabra, de saber llegar a las personas. Y me pusiste a mí a hablar de ti. Yo no me lo creía, no. Y aún sigo con dudas. Pero bueno, aquí estamos. Estoy intentándolo. Es mi primera vez que grabo, tercera vez, perdón. Porque no estoy acostumbrada a eso, estoy aprendiendo. Pues es mi primera vez porque me presento en esta forma, pues no lo hay porque no me lo habían permitido, me permitieron ver una parte de mi cuerpo nada más. Aquí esta parte espiritual es hermosa. También se sigue un proceso, también se sigue para que tu campo energético no sea alterado. Entonces todo tiene un proceso. Entonces nos toca pasar una etapa como cuando comenzamos a estudiar, a aprender las vocales, a unir una vocal con las letras, así sucesivamente nos toca a nosotros también. Por eso a veces cuando podemos hablar, hay cosas que podemos hablar, hay cosas que no podemos dar información, aunque tengamos conocimiento de eso, porque a veces se intenta de hacer cambios, pero esos cambios deben ser positivos, siempre y cuando no afecte al ser humano o a aquellas personas que están todavía dormidas. Hablando un día con Jesús, una de mis experiencias que tuve con Él, porque Él es el que viene hacia nosotros siempre, no somos nosotros los que vamos a Él. Porque Él es el que está en la puerta, esperándonos que abramos esa puerta. Cuando la abrimos, Él es el que viene hacia nosotros siempre. Él me enseña algo muy bonito, quiero compartirlo con todos ustedes. Un día me dijo, porque cuando se habla es como telepáticamente, Él me decía que el dar no es dar algo, compartir con alguien, no es compartir algo que te sobre, ni pensando que te va a hacer falta. Dar es algo
que es parte de ti, pero que no te va a sobrar ni te va a hacer falta. Esa es la forma de dar. Esa es la ofrenda que Él pide. Él no pide sacrificios. Él jamás va a pedirle sacrificios a un hijo ni a un hermano. Estamos tan acostumbrados a dar lo que nos sobra. Y cuando vamos a ofrecer algo, siempre lo hacemos a eso algo, lo medimos primero. Si es verdad, nos va a hacer falta. Jesús te pide que no lo hagas así. Porque lo que Él necesita de ti es la caridad, pero la caridad espiritual. No es entregarle algo a alguien, proveerle algo a alguien para tomarnos fotos y halagar al ser humano. Él quiere que le sirva a Él, no al ser humano. Porque cuando haces eso, haces algo, una ofrenda, das alguna ayuda, lo haces siempre con el propósito de quedar bien con los demás. Y Él no es eso, es quedar bien con Dios y satisfacer ese vacío que hay dentro de ti. Sí, hay muchos vacíos en la sociedad y en el ser humano, debido a que la sociedad nos hemos enfocado tanto en esa parte rutinaria, en esa parte cotidiana de buscar algo afuera, que día a día no nos satisface, porque lo conseguimos pero más queremos. Jesús no te va a pedir a ti que le hagas un templo afuera, porque el templo de Él está adentro. Eso es lo que Él quiere, que tú construyas desde adentro, desde tu corazón, desde tus pensamientos, pero con la acción. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que Jesús es el verbo, pero omitieron que Jesús es el verbo. La palabra es Jesús, ¿cierto? Pero omitieron una parte muy importante, decir que la palabra debe ir acompañada de la acción también, para ser transformada. Entonces la información no ha sido dada completamente, sino a medias. Y es Jesús el que la va a entregar él mismo. Sí. Jesús está abriendo las puertas de muchos corazones. Imagínense, yo pensaba, nunca creí que yo fuera a hablar de Jesús. Pero Jesús es el que me da la fuerza, es que fortalece mi espíritu. Muchas veces buscamos tantas cosas afuera, teniéndolas adentro ya. Buscamos el amor, las cosas materiales, a llenar esos vacíos que por años no has sembrado, porque son vacíos lo que nos han sembrado, porque no nos han permitido desarrollar esa parte espiritual. Hoy Jesús te dice, que le permitas entrar a su corazón. Entra, actúa, no le tengas miedo a nada. ¿Por qué? Porque Él está contigo. En una parte de la Biblia dice que cuando Jesús lava los pies de los apóstoles, creo que es una cita bíblica que hay, testamento, no me acuerdo qué parte del testamento es, donde Jesús lava los pies de los discípulos. Entonces, Jesús en una de las experiencias que tuve, Él me enseña a sanar. Sanación por nosotros mismos. Sí, esa es otra de mis habilidades. ¿Pero en qué consiste esa sanación? Jesús no le enseñó, pero la información no fue dada. Cuando colocas tu mano en esta posición, tus dos manos,
y lo llevas al punto. Tienes que aprender a manejar los puntos energéticos de tu cuerpo. Puedes sanar a tus hijos, a tus nietos y a tus padres. Son las únicas personas que puedes sanar energéticamente con tu energía. ¿Por qué? Porque al sanar todavía hay el vínculo del cordón umbilical de tu nacimiento. Ese cordón umbilical todavía está. Entonces tienes la capacidad de sanar a tus hijos, a tus nietos y a tus padres. A tus hermanos no, porque ellos fueron creados en otra parte, de otra forma. ¿En qué forma? No en otra forma, sino fue en otro momento. Poner la posición de tus manos en esta forma también ayudan a transmutar la energía. Utilizar esta forma de tus manos permite esta posición de las manos y esta otra posición de las manos va a ayudar. No les voy a explicar qué posición de las manos hace cada. Solo les puedo explicar que ubicando las manos en cierta forma, en ciertas partes del cuerpo, puedes absorber, transformar y mutar esa energía, tanto la tuya como la de tus hijos, de tus padres, y dar sanación. Sí, es increíble, pero así es. Y esto lo digo y lo comparto con ustedes porque Jesús me lo permitió. No les puedo explicar qué hace cada posición de manos. Solamente lo van a saber quienes tengan esa habilidad. Y solamente lo van a poder en el momento en que abra su campo espiritual. Bueno amigos, yo sé que las manos las utilizamos a veces para muchas cosas, pero también es un punto de sanación con nuestros campos de energía. Nosotros somos energía, tenemos nuestra propia sanación, pero eso debe estar unido a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra acción. Por eso hablaba en el anterior video de 4 pilares importantes. Estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. Y me instruye Jesús, mis ángeles, mis arcángeles. Porque entrar al campo espiritual no es fácil. Porque es agotador. Trabajar con tu propia energía es agotador. Se agota físicamente el cuerpo. Por eso las personas que nos dedicamos a esto, de pronto más adelante puedo hacerles un video, si me lo permite, si me dan permiso. Esto es con autorización. No puedo. Cuando entras a un campo espiritual, tienes que pedir permiso. Si no es permitido, no puedes darle influencia en otras partes. Porque transformar desde lo espiritual transforma lo físico. No le tengas miedo a entrar al campo espiritual. No tienes que hacerle nada a nadie. No vas a hacerle daño a nadie. Al contrario, vas a tener un cambio positivo en tu vida, en tus hijos, en tu familia y en el entorno y en la sociedad si quieres. Qué más bonito es irse de este mundo, dejar la semilla plantada con tus hijos, con tu linaje. Bueno amigos, eso es todo lo que me han permitido ofrecerles en este video. Me disculpo si de pronto me turbo un poco, pero estoy aprendiendo. Espero haberles podido dar un poquito de conocimiento. No es un conocimiento, de pronto hay personas que tengan conocimiento pero no lo han querido compartir porque no les conviene. Pero no hay que ser egoístas.
Por eso le digo, ese es con el permiso de los ángeles, los arcángeles, de la Virgen María y de Jesús. Muchísimas gracias a todos, que tengan un maravilloso día. Bye.